La cruz y su sombra. Capítulo 7. El altar del incienso y su servicio. El altar de oro, o altar del incienso, estaba delante del velo en el primer apartamento del santuario. Era de 1 codo cuadrado y 2 codos de alto, con un cuerno en cada esquina. El altar estaba hecho de madera de acacia y recubierto por completo de oro puro. Alrededor de la cima estaba una hermosa corona de oro, y debajo de la corona había anillos, donde había duelas para facilitar la llevada del altar, todo recubierto de oro puro. Éxodo capítulo 30 versículos 1 al 6. Delante de la corona de oro, encerrando la parte superior del altar, constantemente se mantenía ardiendo fuego sagrado. Éxodo capítulo 30 versículo 8, de donde ascendía el humo fragante del incienso, que allí se colocaba de mañana y tarde. El perfume se extendía por todo el santuario y era llevado por la brisa mucho más allá de los recintos del atrio. El incienso se componía de un peso exacto de 4 gomas o resinas perfumadas. Era preparada por la dirección divina. Era muy sagrado, y la persona que tratara de imitar la fórmula, aunque fuera para un perfume, debía ser cortado de entre el pueblo. Éxodo capítulo 30, versículo 34 al 38. Solamente el sumo sacerdote estaba permitido desempeñar el deber sagrado de colocar el incienso ante el Señor sobre el altar de oro. Éxodo capítulo 30, versículos 7 al 8. El altar y el incienso perfumado en el santuario terrenal eran un ejemplo del misterio que nuestro gran sumo sacerdote está desempeñando por nosotros. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Nuestras mentes con frecuencia deberían meditar sobre la obra de Cristo en el santuario celestial. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Cuando Moisés fue ordenado construir el santuario, fue permitido ver el modelo celestial del cual él debía hacer una sombra. Éxodo capítulo 25, versículo 40. A Juan, el discípulo amado, se le permitió varias veces en visión ver al Salvador oficiando en el santuario celestial. Él vio un ser celestial parado delante del glorioso altar de oro. Él vio el incienso ofrecido sobre ese altar sagrado. ¿Cómo debió alegrar su alma cuando vio ese precioso incienso mezclado con las oraciones entrecortadas de los pobres luchadores santos aquí en la tierra? Él vio esas oraciones después que el incienso fuera agregado a ascender ante Dios y fueron aceptadas porque fueron perfumadas con el incienso. Apocalipsis capítulo 8 versículos 3 al 4. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27. Pero ni aun el Espíritu podía presentar las oraciones de los pecadores mortales ante un Dios puro y santo, sin agregarle el perfumado incienso. Cuando Jesús estaba preparando a sus discípulos para su separación personal de ellos, Él les aseguró: todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan capítulo 16, versículo 23. El poder en un nombre es el carácter del individuo que lleva ese nombre. El nombre del precioso Redentor es honrado, y cada petición presentada en ese nombre es concedida en las cortes del cielo, porque Juan vivió una vida sin pecado. Él no conoció pecado alguno. El príncipe de este mundo no tenía nada en Jesús. Juan capítulo 14, versículo 30, porque Él era puro y santo, sin una mancha de pecado. Es la justicia de Cristo lo que hace que nuestras oraciones sean aceptadas ante el Padre. Juan vio el humo del incienso con las oraciones de los santos ascender ante Dios. Nuestras oraciones, hechas fragantes por la justicia de Cristo nuestro Salvador, son presentadas por el Espíritu Santo ante el Padre. A Juan en visión le pareció como una nube de humo, llevando las oraciones e incienso perfumado ante el trono del infinito. El santo más débil que sabe cómo presentar sus peticiones ante el trono de la gracia en el nombre de Jesús,
el Inmaculado sin pecado, tiene todos los tesoros del cielo a su alcance. Teniendo el millonario más rico de la tierra firmarle sus cheques bancarios, de ninguna manera podría compararse con el privilegio de un cristiano. Con frecuencia el nombre de Jesús es agregado a las oraciones en forma insignificante. Muchas oraciones son pronunciadas como una mera forma de culto y ascienden no más allá de la cabeza del que las pronuncia. Pero cada oración de fe alcanza el oído del Dios del universo. David comprendía lo que simbolizaba el incienso y oro. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Salmo 141, versículo 2. Como no había otra parte del ministerio cotidiano que colocaba al sacerdote tan directamente en la presencia de Dios como la ofrenda del incienso, de igual manera, no hay parte de nuestro servicio religioso que nos llevan tan cerca del Maestro como el derramamiento de nuestras almas en sincera oración. Antiguamente, como en el antitipo, la oración de fe entraba al lugar santo de Dios en el cielo. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 27. Un cordero era quemado sobre el altar de bronce en el atrio cada mañana y tarde, a la hora en que el incienso era renovado sobre el altar. Éxodo capítulo 29, versículos 38 al 42. El altar de oro era un altar de intercesión continuo, representando las oraciones del pueblo de Dios que ascienden delante de él continuamente, mientras que el altar de bronce era un altar de expiación permanentemente, representando la separación de él y destrucción del pecado, lo único que nos separa de Dios e impide que nuestras oraciones sean contestadas. El cordero de la mañana y la tarde era ofrecido como una ofrenda de holocausto para toda la congregación, demostrando así su deseo de apartarse del pecado y consagrarse al Señor, de manera que sus oraciones pudieran ascender al altar con el incienso perfumado. En el antiguo Israel, la gente que vivía cerca del templo se reunía a la hora del sacrificio, y a menudo toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Lucas capítulo 1, versículo 10. El hábito de la oración matutina y vespertina en el hogar proviene de ese culto típico. El fiel Israel que estuviera lejos del templo solía orar con su cara en dirección del templo donde el incienso ascendía cada mañana y tarde. Josefo dice que el incienso era ofrecido a la hora de la puesta del sol por la tarde y por la mañana mientras salía el sol. El tipo era hermoso, pero el antitipo sobrepasa grandemente al tipo. En el santuario celestial hay un suministro inagotable de la justicia de Cristo. En el tipo, el incienso estaba siempre ascendiendo, tipificando que en cualquier momento, día o noche, cuando un alma en lucha clama por ayuda o da gracias y alabanzas por la ayuda recibida, su oración es escuchada. Por la mañana, mientras los deberes del día parecen más agobiantes que los soportables por la fortaleza humana, el alma en conflicto puede acordarse de que en el tipo un suministro fresco de incienso era colocado sobre el altar cada mañana, y desde el antitípico santuario celestial vendrá ayuda para el día para aquel que solicita la ayuda divina en el nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 33, versículo 25. Por la tarde, mientras repasamos el trabajo del día y lo encontramos manchado por el pecado, hay un consuelo bendecido. Mientras nos arrodillamos a confesar nuestros pecados, saber que en el cielo el incienso fragante de la justicia de Cristo será agregado a nuestras oraciones. Así como en el tipo, la nube del incienso escudaba al sacerdote. Levítico capítulo 16, versículo 13. De igual manera la justicia de Cristo cubrirá los errores del día, y el Padre, mirándonos, verá solamente al manto sin mancha de la justicia de Cristo. Si reconocemos más plenamente el privilegio de la oración, con frecuencia diríamos con el profeta: en gran manera me gozaré en Jehová,
porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Isaías capítulo 61, versículo 10. No todas las oraciones aceptadas delante de Dios son respondidas inmediatamente, ya que no siempre sería lo mejor para nosotros. Pero cada oración a la cual se le ha agregado la fragancia de la justicia de Cristo es registrada en el altar del cielo, y a su debido tiempo Dios la responderá. Juan vio a aquellos que oficiaban delante del trono de Dios, sosteniendo en sus manos copas llenas de incienso. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Los cuales dijo él que eran oraciones de los santos. Estas oraciones habían sido aceptadas porque el incienso agregado era tan fragante que Juan dijo que las copas estaban llenas de incienso. En la obra típica, aquel que trataba de usar el perfume fragante del incienso para su propio provecho era cortado de entre el pueblo de Dios. No debía de haber imitación alguna del incienso. Éxodo capítulo 30, versículo 37 al 38. Ningún fuego debía ser usado para quemar el incienso, excepto el tomado del altar ante el Señor. Nadab y Abiú, mientras estaban bajo la influencia de bebidas embriagantes, ofrecieron fuego extraño ante el Señor y fueron muertos. Levítico capítulo 10, versículos 1 al 10. Su suerte es una lección objetiva para todos los que fracasan en apreciar la justicia perfecta de Cristo y aparecen delante del Señor vestidos con trapos de inmundicia de su propia justicia. Isaías capítulo 64, versículo 6. Cuando la plaga estaba castigando a las huestes de Israel, Aarón, el sumo sacerdote, colocó incienso en el incensario y corrió entre la congregación y cesó la mortandad. Números capítulo 16, versículos 46 al 48. El incienso sagrado era quemado solamente sobre el altar y en los incensarios de los sacerdotes. A los otros levitas no les estaba permitido quemarlo. Números capítulo 16, versículos 3 al 35. Los sacerdotes, quienes desempeñaban la obra de Cristo en un sentido especial, eran los únicos que podían quemar incienso delante del Señor. Los cuernos del altar de oro con frecuencia eran tocados con la sangre de la ofrenda de pecado, tipificando así que era la muerte de Cristo lo que hacía posible que nuestras oraciones fueran contestadas y para que estuviéramos vestidos con su justicia. Como la fragancia del universo no estaba confiado al santuario, sino que era llevado por el aire al vecindario, de igual manera, cuando uno está vestido con la justicia de Cristo, saldrá de él una influencia que quienes entran en contacto con él reconocerán como una fragancia de origen celestial.